The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry. It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. That's why I'm gonna do like Alexia and start at the top. Yeah. Really? Cool. That was teamwork, my dear. Wow! Ioannis made it! Hey! No way! Yeah! I told you. Oh, what? Ioannis did it. Amazing. The green, huh? Pero bonito, porque es que eso se trata, que uno se encuentre. Guys, please, talk a lot. I know. You have to talk to me. Qué lindo. Bigger. So wait a second. La última, y la pasa para allá. You guys have been mining for how long? Sure. Ahora eso
Muy buenos días a todos los participantes. Queremos saludarlos hoy desde una joyería. Estamos hoy con el presidente de la Asociación de Joyeros de la Candelaria. Vamos a estar transmitiendo desde aquí y las próximas reuniones, las próximas charlas las vamos a estar transmitiendo desde diferentes partes relacionadas con la industria de la joyería. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Esperamos que todos ustedes tengan un muy buen seminario el día de hoy. Bueno, aprovechemos a Mauricio, todas las preguntas que tengan las pueden mandar por el chat. Vamos a estarnos comunicando, ya saben, pueden mandarnos las preguntas por el WhatsApp o por el chat de la aplicación. Le voy a dar paso a Holman para que el presidente de la Asociación de Joyerías nos haga un pequeño saludo. Después le voy a dar el paso a Mauricio, que está que se habla, y ya arrancamos. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. No entendí, Gabriel, ¿puedo empezar? ¿O hay un saludo de parte del presidente? No, dame un segundito, voy a habilitar la cámara hay una cámara que no está habilitada ya. Vale. Buenos días a todos. Como decía el doctor Gabriel Angarita, hoy nos encontramos desde un taller de joyería tradicional en la ciudad de Bogotá con el presidente de la Asociación de Joyeros a su Joyería, don Carlos Chávez. Muy buenos días, ¿lo escuchan? Muy buenos días, bienvenidos a Taller del Orfebre, un taller de 30 años de tradición aquí en el Centro Histórico de la Candelaria. También presido la Asociación de Joyerías del Centro Histórico de la Candelaria. Bienvenidos al taller, bienvenidos a su casa. Gracias al CDTEC por esta importante labor que hace en llevar la concientización de cuán importante es las certificaciones en la comercialización de todos los productos que nosotros realizamos y en la dinamización de la economía y la nueva reactivación. Muchas gracias, bienvenidos a Joyería. Muchas gracias, don Carlos. Seguimos entonces con el doctor Angarita y Mauricio. Listo, Mauricio, no te quito más tiempo. Vamos a darle inicio. Si quieres, te dejo para que saludes a la audiencia. Vale. Bueno, muchas gracias. Veo que ya están participantes proactivos que ya levantan las manos en preguntas antes de empezar. Esto me parece muy interesante. Y bueno, como en la mayoría de las charlas, le voy a compartir pantalla. Antes que todo, pero quiero agradecer a todos los participantes, a Gabriel, a CDTEC para invitar. Entonces... Gabriel, necesito que me habilites la pantalla a todos los panelistas aquí. Listo. ¿Ven pantalla? Sí, Mauricio, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno. Entonces, bueno, hoy vamos un poquito a hablar sobre lo que está sucediendo, sobre los hechos históricos de las crisis anteriores y un poquito lo que se está moviendo a nivel de tendencias y de hábitos respecto a la joyería. Entonces, la sociedad, sus cambios y las nuevas tendencias. Aquí le comparto una frase de Albert Einstein. Las crisis es la mayor bendición para las personas y las naciones porque las crisis traen avances. La credibilidad surge de la angustia como el día surge de la noche oscura. Es en la crisis donde surge la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quienes superan las crisis superan a sí mismos y sin ser superados. Entonces, digamos, esta es una frase un poco fuerte, yo entiendo, para todo lo que están viviendo esta crisis, que tienen problemas, pero tenemos que tener una actitud proactiva y todo lo que viene nos ayuda a reaccionar para mejorar y para superar estos problemas. Aquí en el título tengo una pequeña prueba. Esto probablemente algunos dicen que está pasando. Este es un código Morse. Es un código que sirve para traducir o para transmitir algunas cosas. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes cuando lo vieron no pasaron directamente a la frase sucesiva, sino se quedaron un momentico, porque nuestro cerebro está acostumbrado cuando ve que algo no le cuadra,
que ve algún problema, alguna crisis que viene, tiene una chispa que se activa y trata de resolver el problema. Este era como un pequeño experimento social muy rápido para decirle, mira, aquí tenemos en cualquier momento a nuestro cerebro activo para reaccionar a las crisis. Bueno, el título de la traducción es Las crisis en la historia y cómo han reaccionado la sociedad, cómo ha reaccionado la sociedad. Volviendo al tema de los códigos, es muy importante que nosotros seamos capaces de traducir estos códigos, códigos que están alrededor de nosotros, cada uno con su, ¿cómo se dice? Tipología de código, y quien logra descifrarlo seguramente es la persona que va a tener éxito porque logra traducir y empezar algo de esta nueva trayectoria. Aquí empezamos con algunos recursos históricos. Digamos, empezamos bastante atrás, pero lo vamos a hacer muy rápido porque yo sé que la mayoría están interesados a lo que son las tendencias y los nuevos hábitos. Pero aquí empezamos un momento para que sabemos que vamos a enfrentar cosas que ya en el pasado de alguna manera hemos visto. Aquí, digamos, la crisis más larga de la historia de la humanidad. Es la Edad Media, se dice aquí en español, ¿correcto? Entonces, del 476 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la llegada de Cristóforo Colombo al continente americano en 1492. Esta fue una época de crisis políticas, económicas, financiera, agrícola. Fue una crisis bastante grande. Obviamente no afectó a los ricos, pero el 95% de la población mundial. Fue una crisis muy fuerte que duró casi 1000 años, más de 1000 años. Pero tuvimos una reacción. En el momento de la llegada de Cristóforo Colombo en el continente americano, se abrieron nuevas perspectivas a la humanidad. ¿Y qué pasó? No fue solamente un cambio, sino un redescubrimiento de las raíces que la humanidad ya tenía. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque todos los cambios vienen de un desarrollo de algo que ya tenemos. Es muy difícil que un cambiamiento no tenga unas raíces de un pensamiento, de un desarrollo de algo que ya existía. En el Renacimiento, sobre todo en Europa, se reutilizaron, se reinventaron, se recodificaron todo lo que ya existía en la época romana. La perspectiva ya había hecho más o menos pensada, estandardizada en la época romana, pero el medioevo aplanó cualquier cosa. Entonces, en el Renacimiento se vuelve a desarrollar algo que teníamos. Entonces, después de una crisis, nosotros tomamos los instrumentos que ya anteriormente estábamos manejando, tomamos un discurso que ya teníamos anteriormente para volverlo a renovar y reiniciar. En el Renacimiento, obviamente, las artes, todas las artes, desde la arquitectura a la joyería, tuvieron un desarrollo, un impulso muy, muy fuerte. Además, por el descubrimiento de las minas, de las riquezas del continente americano y el desarrollo con el continente asiático. Bueno, vamos en una época un poquito más moderna, más cercana a nosotros. La Gran Depresión, aquí hablamos de lo que es la primera crisis financiera de la época moderna y, consecuentemente, el periodo, yo creo, más creativo para la joyería y las artes. La Gran Depresión fue en el 1873 hasta el 1895. En esta época, la crisis financiera que arrancó en Viena, pre-Primera Guerra Mundial, y se expandió hasta Estados Unidos, tuvo un impacto muy, muy fuerte en la economía mundial, porque todas las riquezas se estaban centralizando en las ciudades y ya no había bastante producción agrícola que podía soportar el crecimiento de las ciudades. Además, una burbuja económica para la producción industrial hizo que la economía mundial cayó completamente. En estos 20 y pico años, digamos, todo tuvo una contracción, excepto las artes, que después de más de 15 años que venía el impresionismo, el expresionismo y otros movimientos artísticos que
que se desarrollaban sobre todo en el impacto inmediato de la expresión, se desarrolló un nuevo estilo, lo que es el Art Nouveau en Francia, Liberty en Italia, Jugendstil en los países alemanes. Esto fue como una revolución de los artistas para volver a tener amor por la vida, amor por el arte, amor por la naturaleza. Fue una reacción muy fuerte a todo lo que se estaba volviendo oscuro, que se estaba volviendo plano. Fue una reacción bastante fuerte. Además, fue el periodo en que la joyería se desligó de los metales preciosos, de las gemas, y empezó a desarrollar su propio camino mucho más a lo que es ahora se llama accesorio de moda o bisutería. Empezaron a entrar en los objetos de joyería elementos como esmalte, vidrios, madera y sobre todo el diseño en esta época fue, yo creo, uno de los más atrevidos de la historia. Tenemos ejemplos de René Lalique, Emile Gallet, un montón de Henri Bebé, un montón de artistas en estas épocas y contaminaciones también con otras actividades de las personas, que eran el teatro, que era la música. Entonces fue una mezcla muy, muy interesante donde la joyería tuvo un impulso muy fuerte, porque obviamente la crisis trajo el aumento de los costos de los materiales, entonces se desarrolló otra ruta para la joyería. Luego nos acercamos un poquito más a los años de nosotros, los últimos 40 años. Aquí hablamos de la segunda crisis petrolera durante la guerra Irán-Irak. En esta época Irán era uno de los países del Medio Oriente más occidentalizado, se parecía a un país europeo, pero durante esta crisis, además Irán y Irak eran los mayores productores de petróleo en esta época, esta crisis hizo que todo el mundo, sobre todo Japón y Estados Unidos, que eran los mayores clientes de estos países, casi pararon sus producciones porque no tenían materia prima para las industrias. Y esto como báscula de la economía hizo que el oro se disparó como nunca anteriormente. En el solo año 1980, el oro pasó de $125 a más de $500, teniendo un pico hasta $800. Esto fue el momento en que la industria de joyería, que ya estaba bastante en crisis por cómo se movía la economía mundial, tuvo que reaccionar de manera muy impactante. Esta fue la época en que la tecnología industrial fue muy contundente en la joyería, aplicando todo lo que se podía para bajar el costo de maniobra, para bajar el contenido de metales preciosos, para contener los costos. En esta época todavía, digamos, la parte de gemas era relativamente importante porque se venía de una época en que el oro era el elemento, la orfebrería era el elemento más importante en las joyas. Entonces vemos el desarrollo de tecnología como el troquelado de alta calidad, el electroformado y los primeros intentos de gemas sintéticas, cuarzo hidrotermales y similares. Esto fue la reacción que tuvo la joyería, el impulso que tuvo la joyería. De hecho, en esta época podemos recordar joyas muy, muy grandes, aretes muy grandes, collares de tamaños bastante importantes que vamos a ver también sucesivamente en otras diapositivas. Luego, bueno, tenemos una desaceleración de la globalización después de los atentados del 11 de septiembre. Yo me acuerdo de este día, estaba terminando de hacer el catálogo para la Feria de Vicenza de la empresa Chimento, cuando me llamaron lo que había pasado y con el internet de la época tratábamos de tener noticias y este día la Feria de Vicenza cerró totalmente y abrió, si no estoy equivocado, a los 2 días, pero toda la comunidad judía y árabe no siguió la feria. Es una cosa muy interesante. Las ferias de joyería creo que son los únicos lugares donde estas dos religiones, no digo que caminan mano por la mano, pero son
son partners económicos muy importantes por el manejo de algunas gemas y de algunos materiales y sobre todo para el nivel económico que manejan en estos países. Una de las últimas crisis que tuvimos fue la crisis financiera del 2008, con las caídas de Lehman Brothers y de otros bancos de Estados Unidos. Y esto también hizo que el oro se disparó otra vez y superó los $1,000 por onzas. Aquí otra vez la joyería tuvo que reaccionar, aunque ya venía con un desarrollo de algunos productos alternativos después del 11 de septiembre. Estos productos después del 2008 tuvieron una subida increíble porque tocaba acelerar la búsqueda de alternativas de materiales para evitar los costos altos los costos altos que tenían en este momento el oro, diamantes y también otras gemas preciosas como rubíes, zafiros, que eran bajo el control siempre de multinacionales inglesas y americanas que fueron las más afectadas en esta época. De hecho, vemos que se desarrolló mucho en la joyería el diseño con piedras de colores. La tanzanita empezó a invadir el mercado en alternativa a las minas de Ceylon y de Asia de los zafiros. Los diamantes también empezaron a entrar en el mercado, materiales ya existían anteriormente, pero de manera mucho más contundentes, digamos, materiales que anteriormente no servían, como diamante brown, diamante ice, diamantes negros, y también el impulso a bajar el contenido de materiales. En este caso no vamos a hablar de electroformatura porque después del grande utilizo de esta tecnología, el mundo, la joyería, se dio cuenta que la contaminación era muy alta para los ácidos y los materiales como cianuro que se utilizaban en esta tecnología. Entonces, en este momento, la electroformatura era vista como, se veía como algo feo, algo complicado de manejar. Entonces, la mayoría de las empresas abandonó este tipo de tecnología y para bajar el contenido de oro adentro de los metales, de las joyas, empezó a utilizar quilataje mucho más bajo. Ya en Estados Unidos se utilizaba, en países caraíbicos se utilizaba el 14 quilates, ahora se llegó a utilizar el 9 quilates. Además de utilizos mucho más masivos de otros materiales como el titanio, como el bronce. Entonces, esto fue una gran emisión en el mercado de productos y de metales alternativos durante estas crisis financieras del 2008. Bueno, venimos a lo de hoy, a lo de que desafortunadamente estamos viviendo. Esta que estamos viviendo en este momento es la primera crisis mundial debida a factores sanitarios. Anteriormente ya hemos vivido no sé si se dice la vaca loca aquí en Colombia, vivimos la SARS, el MERS, pero fueron enfermedades mucho más contenidas en la difusión. Desafortunadamente en este momento estamos viviendo en una época de pandemia, como se dice, quiere decir que la enfermedad se ha desarrollado a nivel mundial y involucra toda la población mundial. No estoy aquí a hablar de lo que es el coronavirus, desafortunadamente creo que casi todos ya saben qué es, pero lo que está conllevando esta situación, sí, esta situación está conllevando a que en este momento mantenemos más distancia entre las personas, salimos menos, y además el factor económico está influyendo porque sobre todo la clase media baja, la que anteriormente venía afectada después de meses en las otras crisis, aquí viene afectada directamente porque se están perdiendo puestos de trabajos y paralelamente las materias primas, que son siempre un bien de refugio, están subiendo de manera increíble. El oro ya ha tocado varias veces los $2,000 por onzas, los diamantes han subido otra vez y también las gemas de colores
están subiendo otra vez en su precio, aunque la demanda a nivel mundial, sobre todo de piedras de gemas de colores, no es tan alta porque, como todos saben, desde febrero, marzo, la mayoría de las ferias internacionales de joyería han parado o han tenido restricciones. La primera que será activada ha sido Vicenza en septiembre, que ha tenido esta primera edición mixta entre presencial y virtual, que ha tenido mucho éxito, además porque la gente estaba con hambre de ver productos de joyería y hacer negocio en el sector de joyería. Lo que ven abajo es un tapaboca. Yo la veo más como una provocación. Estos son unas ideas, unas propuestas que son momentáneas. En este momento, claro, todos tratamos de hacer negocio, todos tratamos de ver un nicho donde crear algo que se pueda desarrollar y puede ser rentable. Pero como les decía en la primera slide, leer los códigos que están alrededor de nosotros es la cosa más importante. Saber leer la sociedad, saber leer la economía, saber leer cómo se está moviendo actualmente el mercado. Seguramente el desarrollo de la tecnología ha sido impactante en este momento. De hecho, yo el término nueva realidad no lo comparto. Para mí es la simple realidad, solamente que hemos tenido que acelerar algunos procesos en que estábamos, como la digitalización de la joyería. Estos son procesos que ya venían, que pero desafortunadamente hemos tenido que acelerar porque la imposibilidad de moverse y la reducción de los contactos humanos ha conllevado a esta situación. Bueno, hablamos en el específico un poco de lo que está pasando en el sector de la joyería. Como les decía, como todos saben, desafortunadamente el oro en un primer momento, en los primeros meses de la pandemia, no había acelerado así como ha hecho en los últimos meses, porque todavía no se tenía el tamaño de lo que se estaba enfrentando. En un primer momento se pensaba que en unos 2-3 meses se resolvía la cosa gradualmente en los varios países, pero desafortunadamente, como están viendo ahora, la ola se está volviendo a reactivar en los países que ya parecía que tenían un control de los contagios. Entonces el oro se ha vuelto, como ha pasado en los siglos anteriores, un bien refugio fundamental. Además, los países necesitan apoyar la población y la economía, y por esto necesitan hacer reserva de oro. Afortunadamente, como ven en el gráfico, también la producción y extracción de oro ha tenido un incremento a nivel mundial en los últimos años, y esto hace que, digamos, no hay escasez de materia prima, sino un levantamiento de su costo. Por otra parte, tenemos materiales alternativos que nos están ayudando en la producción, conteniendo los costos de nuestras joyas. Los diamantes Ground Lab, los diamantes hechos en laboratorio, son unos de los elementos que en los últimos 2-3 años han impactado bastante el mercado. Yo creo que este tema es un tema bastante largo que de pronto necesitaría un seminario aparte, pero digamos que el importante de los diamantes naturales versus los de laboratorio es la identificación, porque nosotros podemos contener costos, podemos hacer campaña especificando el por qué y por cómo estamos usando este tipo de material y no el material natural. Obviamente, con la reducción de los movimientos a nivel internacional y la coyuntura que tenemos, las minerías están ralentando sus producciones, entonces también el abastecimiento de algunos materiales es más complicado. Entonces,
los materiales sintéticos pueden ser una alternativa en este momento para la joyería. Es importante, pero en este momento también considerar todo la moda, las tendencias que se están moviendo respecto al cuidado del medio ambiente, a la sostenibilidad. Tenemos que considerar que se puede hacer minería sustentable, minería que cuida de alguna manera el medio ambiente, y por otra parte tenemos que considerar que también la producción de diamantes sintéticos, que necesitan una presión altísima, necesitan una temperatura altísima por más de 2 semanas para crear un diamante bruto de 3, 4, 8 quilates, necesita tantísima energía, además de materiales que son contaminantes. Entonces, toca tener en los platos de la balanza las dos consideraciones de lo que son la minería tradicional y la nueva manera de producir materiales de gemas. Otra parte, aquí ven una malaquita. Esta es una cosa que también es antropológicamente real. Nosotros necesitamos algo que nos da esperanza, algo que nos acerca a la naturaleza, y en este momento el verde de la esmeralda, el verde de la malaquita están muy de moda en casas de joyería muy importante como Bulgari, como Van Cleef & Arpels, no solo porque hay más producción de malaquita, sino porque es un color que a nivel sensorial nos ayuda a superar momentos difíciles. Y además los colores que se están aplicando a los metales a través del proceso con el PVD nos ayudan a crear joyas de colores diferentes, porque como le he dicho anteriormente, después de crisis, la fantasía y los colores son las cosas que nos ayudan a reaccionar a un momento oscuro, a un momento que nos tiene un poquito plano en nuestra fantasía. Durante una crisis o después de una crisis, el color es lo que nos ayuda a reaccionar. Aquí desafortunadamente o afortunadamente no hay estaciones, no hay primavera, primavera, verano, pero ustedes se pueden dar cuenta en los países donde hay estaciones, en el otoño e invierno la mayoría de la gente viste gris, beige, negro, blanco. Cuando empieza la primavera la mayoría de la gente empieza a ponerse colores, porque después de una época oscura, entre comillas, la gente quiere lucirse, quiere mostrarse y empieza a utilizar colores vivaces. Aquí hablamos un poco de las tendencias que ya se venían en algunos casos en estos últimos meses y años, y algunas que se están creando para lo que está la coyuntura del COVID. La naturaleza versus la urbana. Esto es un contraste que se está dando mucho, sobre todo en la generación de los millennials, porque, digamos, es la manera de cómo se está viviendo la sociedad. Hay personas que están mucho más atentas a lo que es su ser, a lo que es su conexión con la naturaleza, a lo que es el medio ambiente. Entonces, de alguna manera trata de vestirse para sentirse más cerca a todo esto. Entonces, muchas empresas se están orientando a diseños mucho más naturalísticos y menos esquemáticos, con metales con texturas diferentes, piedras, gemas de colores, utilizando también gemas hidrotermales, piedras de grandes dimensiones como piedra principal. Aquí vemos algunos ejemplos de Alfieri St. John, de Boucheron, el collar es de Boucheron, Pasquale Bruni. Entonces, muchas de las empresas tratan de dar este acercamiento a la naturaleza, aunque las personas no pueden viajar en este momento. Por otra parte, tenemos la parte de joyería urbana.
Entonces tenemos este contraste muy fuerte. La joyería urbana es, digamos, algo mucho más impactante, mucho más extrovertido, con un ego mucho más grande y apunta a lo que es la cotidianidad y a los que es tangible, a lo que es duro, a lo que es demostrar su propia fuerza. Y esto, digamos, se demuestra sobre todo en las joyas de hombre. Aquí pueden ver una carta de juego, unas balas de fusiles, justo porque son personas que más que mostrar su conexión con la naturaleza, quieren imponer su personalidad. Entonces, yo por esto lo puse en contraste, sobre todo porque son dos modas muy, muy fuertes, dos tendencias muy fuertes en las nuevas generaciones. Esto también es una tendencia que lleva un tiempo y que se está reforzando, que es lo que es coleccionable, lo que es ensamblable, lo que se puede combinar entre ellos. ¿Por qué esto? Porque en este momento la gente quiere tener algo que dure en el tiempo, quiere tener algo que le haga sentir el transcurrir del tiempo. Cuando uno colecciona, es algo que empieza en una época y sigue en el tiempo. Entonces le da una estabilidad y por esto las empresas empiezan a crear líneas con un proyecto a largo plazo que tiene una coleccionabilidad de diseños, una coleccionabilidad de colores, manteniendo el diseño, de formas. Pandora es un ejemplo. El nudo de Pomelat es otro ejemplo. Casa Vernier también. Tenemos muchos ejemplos en que las empresas tratan de fidelizar de alguna manera el cliente, porque si yo empiezo a comprar la línea de Disney de Pandora, claro, quiero tenerla todo. Si los anillos que crea una casa de joyería están hechos para ponerse en tres y se combinan perfectamente de ellos ergonómicamente, sensorialmente son chéveres, la gente empieza a comprar el primero y luego compra el otro y empieza esta adicción a las joyas coleccionables. Entonces, esa es una de las tendencias que ya lleva algunos años y que pero se está reforzando mucho. Luego vamos a ver las otras diapositivas porque esta es una de las tendencias que ha crecido por debajo, digamos, de la moda y del prêt-à-porter y de lo que es mucho más publicizado en el mundo. El mundo fluido, el mundo que no es de algún género, sino es de énfasis de un género. Yo me acuerdo en la época en que trabajaba en Gucci, en el 2003 estábamos haciendo un anillo que era un serpiente que daba la vuelta al dedo y era muy, muy femenino, muy femenino. Pero en el momento que hicimos el desarrollo de las medidas del anillo, eran medidas 19-20 de Italia, que eran medidas grandes de hombre. Y cuando pregunté al director creativo por qué se estaba desarrollando con una medida así grande, me explicaron que era para hombres, estamos hablando de 2003, hace 17 años, eran joyas femeninas creadas para hombre, que puede ser por un hombre heterosexual que quería ser extrovertido o para un hombre homosexual que quería mostrar su feminidad. Entonces ya en esta época se estaba desarrollando, pero eran de pequeños señales que entraban en la moda. Últimamente no, últimamente se ha explotado, se ha mostrado este género de joyería, de accesorio y también de manera de vestirse de moda y es muy impactante. No tenemos que confundirnos pero con lo que es unisex. Unisex es un diseño andrógino, un diseño que no tiene sexo, como dice la palabra, no tiene una énfasis, entonces que puede ser para ambos
para cualquier tipo de género nosotros queremos venderlo. Lo que es fluido es al opuesto, es algo que es masculino que se adapta a lo femenino o algo que es femenino que se adapta a lo masculino. Como pueden ver en estas fotos, lo que están vistiendo estos hombres en la parte derecha son diseños, tamaños muy femeninos. Por otra parte, tenemos esta actriz, que es una de las actrices de series de Netflix, una de las más famosas, que viste con joyas que tienen un diseño mucho más masculino. Entonces, esta mezcla, esta transmigración de diseño y de gusto entre sexos, entre géneros, no sexos, géneros, que permiten desarrollar ideas mucho más extrovertidas y libres. Aquí vamos a lo que es multireligión y talismanes. Esto se conecta, como decía anteriormente, también a lo coleccionable. Lo que está pasando, esto es más en la época COVID, yo creo, porque lo que está pasando, nosotros estamos pasando mucho más tiempo en las familias, con los papás, con los abuelos, y estamos empezando a ver los recuerdos, tenemos que ocupar, hemos tenido que ocupar, bueno, ahora se está saliendo un poquito más, pero cuando estuvimos encerrados teníamos que ocupar el tiempo, entonces empezaban a salir los álbumes de foto, los talismanes, algunas cosas que estaban guardadas, se hizo limpieza en los apartamentos, en las casas, entonces salieron cosas que estaban guardadas, y esto volvió a ser algo interesante, como un descubrimiento de las raíces que nosotros tenemos como familia, que tenemos como comunidad, que tenemos como religión, pero al mismo tiempo las nuevas generaciones ya no son tan frecuentadoras, no son tan apegadas a una religión específica. Nuestros papás, nuestros abuelos eran personas que iban todos los domingos a la iglesia, tenían sus camándulas, tenían su rosario y eran mucho más apegados a una única religión. En este momento, la multiculturalidad, internet, la comunicación hace que la gente, los jóvenes y la gente de nuestra generación ha tenido contacto con otras religiones, que puede ser la budista, la musulmana, la hebraica, mucho más religiones, y capturan, adquieren lo que le interesa o le gusta o que más se acerca a su filosofía de cada religión. Entonces, lo que es los talismanes ya no son solamente de una única religión, sino empezamos a poner la mano de Fátima junto a la estrella de David, con la cruz ortodoxa o la cruz católica. Entonces, esta mezcla hace que se vuelve otra vez el tema del coleccionable, de lo que se puede combinar, y al mismo tiempo le da una parte afectiva y una parte emocional que hace sentir bien las personas. Entonces, una experiencia de un viaje. Yo compré la mano de Fátima viajando en Marruecos, o compré una cruz ortodoxa viajando en Ucrania. Entonces, estas mezclas hacen que estas joyas no son solamente para mostrar, sino para sentirse bien. Entonces, le vamos a dar un valor afectivo mucho más grande. Además, en algunos casos son de la abuela, del abuelo, propiamente porque en esta época nosotros nos estamos volviendo, aunque estamos conectados permanentemente por internet, yo creo que los afectos familiares se están volviendo mucho más concretos respecto a lo que estábamos pasando en los últimos años. Bueno, siempre conectándose al discurso anterior, no solamente de talismanes y de religión, yo lo llamo vintage original. ¿Por qué? Porque esta es también una tendencia que venía ya desde 7, 8 años, de lo vintage de los años 70, de los años 60, pero justamente escarbando en los cajones de la abuela y todo, estábamos encontrando tesoros guardados, que es la joyería antigua, la joyería que
tiene todavía probablemente diamante de rose cut, de talla roseta, tiene plata mezclada con oro, está envejecida y tiene un efecto mucho más impactante respecto a lo que puede ser un diseño moderno, mucho más limpio, mucho más lineal. Entonces también las casas de moda, aquí abajo pueden ver una pulserita de Van Cleef & Arpels, se están creando su línea vintage porque la idea, claro, esto es lo que tenía en el cajón el familiar, pero tenemos que vender, entonces tenemos que adaptarnos y tener esta perspectiva de combinar, de hacer este match entre el vintage real y lo que nosotros vamos a crear nuevo. Y consecuentemente vamos a tener materiales que en los años anteriores estaban guardados, como las perlas, la turquesa, la madreperla, la corniola, no sé cómo se dice en español. Bueno, piedras opacas, gemas opacas, materiales que en los últimos años, sea por escasez, sea por moda, se estaban un poquito desapareciendo, ahora vuelven de manera impactante en las tendencias. Sobre todo las perlas blancas, las perlas barrocas, están volviendo de moda. La moda extra large, esto es una tendencia que ya también venía, pero en el momento que nosotros empezamos a taparnos con el tapaboca, a tener de pronto una gorrita, la careta, necesitamos algo que se vea, que se luzca, aunque estamos todo tapado. Entonces también vuelvan los broches, los prendedores, objetos que pueden resaltar aunque nosotros estamos completamente tapados. La idea es que nosotros logramos lucirnos lo mismo con todo lo que está pasando, porque como decía, estamos en una época de contracción, seguramente la gente quiere volver a su normalidad y a veces uno hace el paso más largo porque ya ha perdido la medida de lo que es la moda. Entonces cuando empieza a salir, de pronto se viste demasiado excéntrica, sea como ropa, como colores, que como joya, porque ha perdido lo que es el contacto con la realidad y se hace que este paso a veces es más largo de lo que uno tenía anteriormente. Y por esto la moda de extra large en joyas seguramente será una de las tendencias que vamos a tener en los próximos años. Y claro, no podemos no hablar también de lo clásicos y de lo que es de inversión. Como ven, las materias primas están subiendo y como siempre la joya es una inversión muy, muy grande. Hay personas que afortunadamente tenían joyas y vendiendo estas joyas han logrado continuar en estos meses de dificultades económicas. Entonces, bien invertir en los materiales, bien invertir en las marcas, en un Fabergé, Chopard, en un Boucheron, en un Bulgari, en un Cartier, lo que sea, claro, quien pueda. Pero digamos que quien tiene posibilidad financiera, invertir en una joya en estos momentos es algo muy importante porque se puede mover y es un capital, siempre y cuando tenga todas sus certificaciones. De hecho, aquí vamos a hablar de lo que son las certificaciones. La mayoría de los clientes internacionales, Europa, americanos, de Estados Unidos, Asia, son muy sensibles a lo que son las certificaciones, que puede ser un certificado gemológico, que puede ser una certificación de la proveniencia del metal precioso, que puede ser una certificación de joyería responsable. Entonces, estas son las que soportan la compra de una joya de inversión y al mismo tiempo soportan la venta por internet. Nosotros, si logramos tener estas certificaciones o algunas de estas certificaciones, son un apoyo muy importante para el comercio online, porque de otra forma el cliente no logra ver el objeto personalmente. Entonces las certificaciones son lo que de manera indirecta sensibilizan y dan más confianza en la compra para los clientes. Gabriel, ¿cómo vamos?
Vamos bien, vamos bien. Tenemos unas preguntitas, pero yo creo que vamos bien. Yo con esto terminé. Si queremos profundizar algunos temas, aquí estoy disponible. Aquí les pongo una última frase. En tiempos como estos conviene recordar que siempre ha habido tiempos como estos. Entonces, los humanos nos hemos desarrollado porque hemos tenido crisis. Sin la crisis no tenemos desarrollo. Entonces, sí nos afecta a nivel psicológico, pero por otra parte tenemos que reaccionar y en la reacción podemos crear negocio. Gracias. Ok, Mauricio, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que todos quedamos aquí fascinados y tenemos preguntas interesantes. Voy a arrancar con una pregunta de las preguntas y respuestas que la voy a volver dos. Voy a meter dos en una de Joan Manuel Molina y la otra de Johnny Campos, que también es una de las preguntas que me estoy haciendo yo y es, la primera pregunta es, ¿de qué artista es el tapabocas de oro que mostraste? Lo tengo anotado en algún lado, pero si escriben online, en Google, jewelry, mask, COVID, le salen muchas cosas. Esto del tapabocas se ha desarrollado con diamantes. Hay un señor hindú que se hizo un platico de oro y se lo puso acá 24 quilates, porque además esta es una cosa que en las investigaciones que han hecho en estos meses se han dado cuenta que el cobre y los metales preciosos son una de las superficies que menos tienen el virus. Entonces, donde el virus se queda menos tiempo vivo y activo son las superficies de oro, de cobre, metales preciosos y más el cobre. Bueno, y la segunda pregunta es, muy fuertemente en los últimos años, lo que venías hablando de los diamantes sintéticos, estamos viendo que más y más, con más y más frecuencia se ven piedras sintéticas que están llegando al mercado con diferentes tipos de mercadeo. ¿Qué piensas de esas piedras sintéticas? ¿Qué tanto van a afectar el mercado? ¿Qué tanto llegaron para quedarse? ¿Tú piensas que es una cosa pasajera? ¿Cómo piensas que se va a mover ese mercado de las piedras sintéticas? Diamantes y otras. Seguramente es un mercado que va a tener espacio y se va a comer yo creo, un buen porcentaje del mercado de los diamantes naturales. Por dos motivos, los mismos que pasó con las piedras de colores, con los cuarzos hidrotermales y otros. Porque uno, la producción mundial minera tiene un límite. Dos, tiene unos costos. Tres, impacta el medio ambiente. Entonces, solo quien logra hacer buen trabajo y tiene la suerte de tener una buena mina, logra tener un producto natural que abastece el mercado. Por otra parte, el costo más bajo, la replicabilidad infinita del material sintético hace que sea mucho más apetecido para el mercado y para los joyeros. La cosa importante, pero como hablaba también con un joyero de París, es distinguir las dos proveniencias. No mezclarla, identificarla. El otro día había una conferencia del GIA donde decían que todos los diamantes sintéticos que pasan por sus laboratorios tienen grabado en la corona Laboratory Ground, algo así, para identificar que estos diamantes son de origen sintética. Entonces, digamos que sí, se van a quedar y van a tener, yo creo, una buena permanencia en el mercado, pero es importante que nosotros como productores, como productores de joya, vamos a no hacer trampa, a no engañar al cliente y a no crear desconfianza en la joyería, identificando qué tipo de diamante estamos usando. Muchas gracias, Mauricio. Doctora Angarita, la gente está solicitando la palabra clave. Y mientras eso, te voy a formular dos preguntas también a la vez. Una que me parece bastante interesante de Juliet Calvera y una de José Fabio González. Entonces, la primera dice, teniendo en cuenta la crisis económica actual, ¿qué haría usted o qué recomendaría para hacer ver el gremio de la joyería como un campo o un medio económico expandible y atractivo? Y la pregunta de José es,
de acuerdo lo mismo a la crisis económica que estamos teniendo actualmente, ¿qué metales recomendarías o qué materiales recomendarías para combatir esto? Bueno, primero que todo, la primera pregunta es un tema siempre de sensibilización a nivel de gobierno, a nivel de instituciones sobre los metales preciosos. De pronto ya en el seminario anterior les decía que hay personas que con miedo me muestran sus joyas para hacer una evaluación. Esto tiene que terminar. Las personas tienen que comprar su joya y saber que tienen un bien que puede ser un bien de refugio durante las crisis. Entonces es fundamental que la joyería en Colombia empiece a tener una reglamentación para que se crea confianza en los clientes y el cliente puede también asegurar su joya en un banco. En la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos, una persona puede asegurar sus joyas en un banco. No sé si aquí en Colombia lo hagan. Entonces, si se llega a este punto, la joyería tiene otro valor en momentos de crisis. Respecto a los materiales, si hablamos de joyería, yo siempre me refiero a lo que es oro, plata, platino. Y en la producción tenemos que adaptarnos a lo que son los costos actuales de la materia prima. Si queremos hacer cosas más extrovertidas con diseño, de pronto nos orientamos sobre la plata y podemos mantener unos costos relativamente buenos y eventualmente hacerle procesos galvánicos para cambiar de color. Entonces, manteniendo siempre lo que es el alma de la joyería. Luego, si queremos más apuntar a nuestro diseño, a nuestra fantasía, a nuestra inventiva, vamos por otros caminos que puede ser bronce, cobre, acero, lo que nos da la gana. Pero yo, como digo siempre, lo ponemos en otra ruta que es accesorios de moda y bisutería. Gracias, Mauricio. Perdón, doctora Angarita. Como sabes, estamos aquí acompañados por el presidente de la Asociación de Joyeros aquí del sector de la Candelaria y él te quiere formular directamente una pregunta. Con mucho gusto. Don Carlos Chávez. Gracias, Mauricio, por orientarnos un poco sobre este maravilloso oficio. Hemos visto que la apertura de fronteras, la globalización de la economía, digamos en el caso particular de Colombia, nos ha llevado, digamos, a perder un poco la identidad, y me refiero a ese intangible, digamos, en Colombia. Según testigos de vestigios que hay en el Museo del Oro, tenemos más de 4.000 años de antigüedad en la orfebrería colombiana, pero digamos que se ha subvalorado eso y no le hemos dado la importancia por el tema de la globalización. Digamos que nos dedicamos a hacer copy, lo que viene de Europa, lo que llega de cualquier parte del mundo, los artesanos colombianos los hacen. Entonces, desde a su joyería nos hemos dedicado como a rescatar esos patrimonios intangibles, ese oficio de la joyería, pues por estar inmersos en el centro histórico. Creo que estamos haciendo unos esfuerzos grandes para tener que mostrarle al turista nuevo, al turista que llega, darle como mediante este arte, mediante este oficio milenario en Colombia, dejarle ver por qué la idiosincrasia, cómo se comporta el pueblo, de qué manera, una explicación de por qué somos los colombianos y de qué manera somos así, porque en la joyería, como en la pintura y en las otras manifestaciones de arte que podemos encontrar a lo largo del mundo, los artistas también plasman un poco de la historia, un poco los momentos que viven los países, las regiones, sus emociones, su día. Entonces, la pregunta es... si usted ve válido como rescatar esos patrimonios para un poco rescatar los oficios y también dinamizar la economía. Estaba aquí ahorita con Holman comentando que esta crisis es como quitar el tapón a un stand-by en que estábamos ahí y nos despierta y nos obliga a hacer muchas cosas y a agilizar muchos procesos que teníamos ahí para mañana. Eso, gracias, Mauricio. Bueno, me pareció muy interesante como pregunta. Mire, el tema de la globalización es un tema bastante amplio
que viene más o menos después de la caída del muro de Berlín, de la terminación de la Guerra Fría, y la globalización anteriormente era una cosa de los gobiernos, era algo económico que pesaba sobre las pequeñas comunidades y estaba completamente borrando lo que era la identidad nacional. Luego tuvimos un movimiento de los pueblos, de las personas que reaccionaron a esto. Y Internet nos ayudó, ¿no? Internet es, si uno quiere y la sabe bien manejar, es la democracia pura que nos permite de comunicar y de hacer una globalización al revés. Nosotros podemos ver con los hashtags, el MeToo, el Black Lives Matter y otras cosas, que un pequeño mensaje bien hecho de una singular persona se vuelve global y puede ser mucho más potente de un gobierno que quiere pilotear la economía mundial. Entonces, esto es la puerta que nosotros tenemos para empezar a ganar a nivel de globalización a nivel internacional. Por otra parte, para la globalización conlleva una estandarización de los procesos y de las certificaciones. Y hasta que Colombia no logra ponerse al tanto de lo que son estos estándares y estos requerimientos internacionales, es bien complicado lograr entrar por esta puerta, que es esta puerta que nos abre Internet. La historia de Colombia tiene 4.000 años de orfebrería, pero al mismo tiempo tiene que modernizarse en lo que se está proponiendo. Desafortunadamente es muy fuerte como frase, pero Colombia se ha quedado con los precolombinos. No ha tenido un desarrollo personal, no ha tenido un desarrollo nacional de esta arte que estaba ya antes que llegaba a Cristóbal Colón. Los nuevos diseñadores están creando sus líneas, pero se están orientando más al accesorio de moda. Sí, están teniendo unos diseños innovadores, están teniendo algunos éxitos para su estilo, pero esto no es la tradición orfebre que tenía Colombia y que no veo desarrollada en los últimos siglos, sea a nivel de elaboración del diseño, sea como certificaciones y de pronto aplicaciones tecnológicas a soporte de la artesanía. Entonces, esto, para entrar por esta puerta necesitamos estas dos cosas: mejorar y desarrollar lo que tiene históricamente Colombia y actualizarnos a nivel de certificaciones. Mauricio, nos quedan varias preguntas, pero ¿sabes qué? Te debo las preguntas de la vez pasada de esta, entonces voy a hacer una sola compilación de preguntas y te las voy a mandar hoy más tardecito al correo, porque hay preguntas muy interesantes, pero ya son las 8. Entonces, se queda todo. Todas las preguntas son interesantes porque son relativas a propia identidad, entonces está bien. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias a todos y recuerden que al final vamos a estar haciendo lo de la rifa del libro, entonces no se les olvide. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias a todos los participantes, a los asistentes. La retransmisión, pues no se los digo a ustedes, el que quiera volver a ver la charla a las 9 de la mañana con el mismo link vamos a hacerla otra vez, pero ya es grabada. Muchísimas gracias a todos y nos estamos hablando el miércoles para hablar de... Doctor Angarita. Señor. La palabra clave, por favor. No, dígalo usted, fresco. Ok, la palabra clave es esmeralda. Empecemos por esmeralda hoy. Listo, muchas gracias. Que pasen buen día. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.